Hola gente de YouTube, el día de hoy les vengo a contar sobre la crisis económica de México de 1994 o el efecto tequila. Este fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20.000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México, se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León y no a la política económica de su sexenio. Las causas de la crisis que sufrió México fue causada en gran medida por la opacidad del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari, generando desequilibrios insostenibles, grandes déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente, e incorrectamente financiados por una elevada cantidad de deuda en moneda nacional, CETES, y sobre todo a través de tesobonos. Estos bonos eran deuda a corto plazo, que se compraban y vendían en pesos, pero se pagaban en dólares, protegiendo a los inversionistas contra los efectos de una posible devaluación. Salinas fue un gran promotor, logrando que México firmase el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, con sus dos grandes vecinos en Norteamérica. En esta época México parecía un buen lugar para invertir y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para implementar sus planes, que incluyeron múltiples instancias de presunta corrupción. La crisis tiene su clímax durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato, mientras el peso mexicano se sobrevaluaba. El déficit elevado pudo reducir el flujo de inversiones y la generación de puestos de trabajo, motivo por el cual se decidió alentar las inversiones privadas en lugar de mantener la actividad estatal sin el adecuado control. Esta administración privatizó la banca nacional, la cual estaba en manos del Estado y había sido intervenida apenas 12 años antes por el presidente José López Portillo. Los fondos provenientes de estas ventas y de las de otras compañías del gobierno se invirtieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país y alentar las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. La popularidad y credibilidad de Salinas alcanzaron niveles altos, ya que el crecimiento económico era estable y la baja inflación hizo que muchos políticos y los medios afirmaran que México estaba a punto de convertirse en país de primer mundo, y de hecho, fue la primera de las naciones recientemente industrializadas en ser aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en mayo de 1994. No obstante, era un hecho conocido que el peso estaba sobrevaluado, al menos un 20%, pero la vulnerabilidad económica no era bien conocida o era minimizada por los políticos y los medios de comunicación. Esta vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica y otros eventos durante el año 1994. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Unos cuantos días después, tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, comentando sobre la devaluación que vendría, la cual solo planeaba subir la banda de la tasa de cambios fija un 15%, hasta los 4 pesos por dólar, de 3.4 pesos que se encontraba en promedio en ese año, así como terminar con muchas de las prácticas económicas no ortodoxas, como la compra de deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Los críticos del gobierno de Zedillo argumentan que, aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. Sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio, a principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7 pesos y 20 centavos por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas.
Las decisiones de Cedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor devaluación del peso, sin embargo esta medida no era suficiente. El presidente estadounidense Bill Clinton solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate. Sin embargo, diversos representantes del Congreso que se habían opuesto al plan veían esta crisis como un resultado del tratado. El Congreso votó en contra de la aprobación de fondos de rescate. No obstante, algunas personas dentro del Tesoro estadounidense encontraron una vía legal para enviar el rescate por medio del Fondo de Estabilización de Divisas, la cual no requería la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Así, se enviaron de los Estados Unidos $20.000 millones, a los cuales se les añadieron casi $30.000 millones más. $17.000 millones del Fondo Monetario Internacional, $10.000 millones del Bank for International Settlement, $1.000 millones del Banco de Canadá en forma de swaps de corto término y $1.000 millones más provenientes de diversos países latinoamericanos, entre ellas Argentina y Brasil, cuyas economías eran severamente afectadas por los efectos de la crisis mexicana. El dólar se estabilizó a un precio de 6 pesos, y por los siguientes 2 años, antes de ser afectado por la crisis financiera asiática de 1998, se mantuvo entre $7 y $7.7 pesos mexicanos. La crisis económica fue incubada debido al excesivo gasto social, la emisión de tesobonos y al control del tipo de cambio, así como las medidas populistas y mercantilistas diseñadas por la tecnocracia con intereses particulares, sin llegar a liberar las fuerzas del mercado y presenciar la libre competencia. Esta reforma parcial sumió al país en un crecimiento económico lento por varios años. El presidente Salinas de Gortari había anunciado que el PIB crecería aceleradamente bajo el TLC, pero en la práctica la economía mexicana ha crecido lentamente y el presupuesto nacional también. El incremento en el precio del petróleo permitió una mejora en la situación presupuestal del Estado al producir más de 3 millones de barriles al día, Pemex, hasta que sobrevino la reforma petrolera, y la caída en los precios del crudo impuesta por la OPEP para mantener el escenario de competencia internacional en el abasto de combustibles. En el periodo 1995-2005, México ha sido el país con menor crecimiento económico de América, acumulando un retraso tecnológico en algunos sectores de 20 y 30 años. Convirtiéndose en exportador de petróleo pesado y maquila. Después el gobierno de Ernesto Zedillo concluyó en noviembre de 2000. Aunque no fue responsable del desequilibrio financiero heredado de su predecesor, su poco acertado manejo político, al advertir a un poderoso grupo de inversionistas sobre su plan de devaluar, precipitó la